Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth Cruz Hernández y soy estudiante de la carrera de Trabajo Social en la Universidad Potosina. En esta ocasión nos toca hablar un poco sobre lo que es la economía mixta. En un país pueden existir dos tipos de organización económica. Una de ellas es la economía regulada por el sector privado, que es decir, por la ley de la oferta y la demanda, y otra que es regulada por el Estado, quien regula la economía a través del control de los precios y la distribución de los bienes y productos. En una economía mixta, las mayorías de las decisiones económicas son tomadas por el sector privado, que son las empresas, familias y personas, pero el Estado juega un papel regulador de estas actividades, tratando de solventar las fallas que se pudieran producir por el mercado y que afectan de manera significativa el desarrollo económico de una nación o de un país. Entre los mecanismos que tiene el Estado para lograr esta regulación está el cobro de los impuestos, la distribución de bienes públicos y ayudas a la población. Este tipo de ayudas pueden ser los programas sociales. A pesar de que una economía mixta se desenvuelve bajo la ley de la oferta y la demanda, el papel del Estado es fundamental para mantener el equilibrio entre la población trabajadora y los dueños de los bienes de la producción. Entre los medios que tiene el Estado para regular las actividades económicas se tiene el marco jurídico, a través del cual el Estado promulga leyes y sanciona su cumplimiento. Para que los mercados puedan funcionar adecuadamente, entre estas leyes está el derecho a la propiedad privada, establecer las leyes para la resolución de controversias, entre otras. Otras de las herramientas del Estado en la economía mixta es el proveer de bienes y servicios de primera necesidad que para el sector privado no ofrecen a una rentabilidad. En este caso podría ser la electricidad, el agua, pero que son necesarios para toda la población. Entre estos se encuentran aquellos servicios que el mercado no es capaz de distribuir eficientemente, como son el alcantarillado, el alumbrado público y los cuerpos de policía. Anteriormente existían dos tipos de economía. La primera era la economía del mercado, que se encuentra en un extremo, en el que el Estado no interviene en ningún asunto. Las empresas son muy eficientes, lo que permite a los países crecer y satisfacer sus necesidades, pero provoca grandes desigualdades y otros efectos negativos. Por otro lado está la economía planificada, en donde el Estado interviene en todo. Asegura unos niveles de renta en el mundo, pero su excesiva burocracia y falta de incentivos terminó acabando con el sistema. De aquí nos vamos a la terminación de la Tercera Guerra Mundial, en donde la mayoría de los países de Europa occidental se decidieron a aplicar un nuevo sistema que intentara combinar las virtudes de estos dos tipos de economía, la economía del mercado y la economía planificada. Este nuevo sistema se conoce como economía mixta. Aquí entra un poco lo que es Keynes. Aquí nos dice que una fecha importante es en el año de 1929, que hizo entrar a los países economías de mercado en una gran crisis. En esa época la mayoría de los países occidentales se enfrentaban a un desempleo sin ningún tipo de precedente, era algo nuevo para ellos. Ante los problemas del mecanismo de mercado para salir de la crisis, Keynes escribió un libro, el cual se llamó La teoría de la ocupación, el interés y el dinero, que fue en la fecha de 1936, en el que explicaba que en momentos de crisis económica el Estado podía intervenir aumentando sus gastos, para así conseguir que las empresas no quebraran y que los trabajadores conservaran sus puestos de trabajo y así se pudiera mantener. Ok, ya entendimos que entonces en la economía mixta se regula tanto el sector privado como el sector del Estado, perdón. Algunos de los roles del Estado son el marco jurídico. El Estado debe creer y asegurar un marco de leyes, como lo comentaba anteriormente, para el que el mercado pueda funcionar bien. Por ejemplo, asegurar la existencia y la defensa de los derechos de propiedad privada, establecer canales de resolución de desacuerdos. Otro punto es la regulación. El Estado interviene cuando existen fallas de mercado que impiden lograr un resultado eficiente en el que se beneficie tanto los vendedores como los compradores. Como por ejemplo cuando existen bienes públicos como la defensa nacional, el Estado se encarga de recolectar los recursos y proveer los servicios. La regulación debe seguir ciertos principios para ser eficiente y eficaz.
Nos dice que debemos de mejorar la distribución de los ingresos. El Estado busca alcanzar un sistema de reparto más igualitario o al menos asegurar un mínimo para que las personas puedan sobrevivir. En este se busca que tanto yo de clase media como tanto clase baja, clase alta tengan lo suficiente para poder sobrevivir. Se encarga de la producción de algunos bienes y servicios. El Estado, ya sea por sí mismo o contratando a empresas privadas, asegura la provisión de bienes y servicios que son necesarios para las personas, pero que no son rentables para las empresas. Por ejemplo, algunos gobiernos se encargan de la provisión de servicios de telefonía en zonas aisladas. Son esos puntos en el que el mercado no tiene los recursos, no tiene la tecnología, no tiene el sistema para llegar a y satisfacer necesidades a otras personas. Los fallos en el mercado son situaciones donde el mercado no es capaz de asignar los recursos de forma eficiente. Aquí de nuevo volvemos a decir que es la luz de las calles o el alcantarillado. A partir del siglo XXI, la mayoría de los países tienen una economía mixta, que puede estar más cerca de la economía del mercado o más cerca de la economía planificada. O sea, ya depende un poco hacia qué lado se inclinan un poco más, pero siempre tendrán poco de las ambas. Un ejemplo del sistema mixto es también llamado el estado de bienestar. Bajo este sistema, la mayoría de las decisiones económicas se toman en el mercado, pero el Estado desarrolla un conjunto de actividades con el fin de alcanzar algunos objetivos sociales y poder distribuirlos equitativamente. En general, el Estado utiliza parte de su presupuesto para poder vivir dignamente. Usualmente estos recursos incluyen lo que es la atención sanitaria, la educación básica, la vivienda, la alimentación, el dinero en momentos de desempleo o de vejez.